Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido una linda semana junto a su familia y con muchas bendiciones. Hoy la palabra de Dios va a estar en Juan 9, versículo del 1 al 3 y se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Ya? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino que para la obra de Dios se manifieste en él. Esta es palabra de Dios. ¿Ya? Acá hay un hombre ciego que estaba sentadito ahí pidiendo limosna y pasa Jesús y lo ve porque él lo vio. Y los discípulos le preguntan por qué había nacido ciego, si porque había pecado él o los padres, pero que un niño no puede pecar. ¿Cómo iban a ser ciegos? Esa pregunta estaba de más. Y por el pecado de los padres tampoco, porque como les dije la vez anterior, en el capítulo 8, no, en el 7, cuando Jesús elige al niño y les dice que el niño va a ser mayor que los discípulos porque ellos venían peleando quién iba a ser el mayor y Jesús toma al niño y les muestra, le dice que el niño va a ser el mayor. Claro, porque el niño era puro, no tenía el pecado y ellos venían peleando, tenían el pecado del orgullo, de quién quería quedarse como jefe. Entonces, el niño no tiene pecados. Por eso también Jesús siempre pide a los niños, dejad que los niños vengan a mí, dice, porque los niños no tienen pecado. Entonces este hombre no había podido nacer con ningún pecado, ni menos con el pecado de los padres, porque él no tenía por qué cargar con los pecados de los padres. Como le estaba recién diciendo, era un niño, nacen puros los niños. Nacemos puros cuando nacemos, ¿ya? Entonces más abajo respondió Jesús, no es porque pecó este ni sus padres, sino que para la obra de Dios se manifieste en él. Claro, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Mucha gente no creía que Él era el Hijo de Dios. Entonces Él tenía que obrar milagros para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Este hombre era ciego con ese propósito, para que Jesús lo mejorara por intermedio de Dios. ¿Ya? Entonces yo, mire, les voy a leer más atrás. Como les dije un día, la palabra confirma la palabra. Para esta gente no le creía a Jesús, que él era el Hijo de Dios. Muchos no le creían, muchos sí, pero muchos también no. Aquí en Mateo 13, 55 dice, mire, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Y en el 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y se fue de ahí, porque no le creían, porque todos decían, no, pero si este no es el hijo del carpintero, no es su padre José, el carpintero. ¿Cómo se va a andar proclamando hijo de Dios y haciendo milagros? No puede hacer eso. Es un farsante. No puede. Entonces, miren, pero acá en Mateos, otra... ¿Y por qué Jesús sanó a este hombre ciego? Le dio luz a sus ojos, porque Jesús es la luz del mundo. Este ciego pudo ver la luz, pudo ver el cielo, las plantas, a sus amigos, a la gente que lo humillaba. Fue normal después. Entonces Jesús le dio luz a sus ojos. Pero a la vez eso quiere decir, en ese tiempo Jesús le dio luz a sus ojos, pero en la actualidad nos quiere decir que Jesús es la luz del mundo. Nuestra luz es la persona que nos guía.
que nos alumbra. ¿Ya? Y ahora, mire, les voy a leer en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que yo le estaba diciendo. Y esto está probándose que la palabra confirma la palabra nuevamente. Porque Él es nuestra luz. Él es la luz del mundo. Cuando Él pagó en la cruz por nuestros pecados, cuando con su sangre bendita lavó nuestros pecados, nos dio luz, la luz de la vida, luz de vida eterna. Es nuestra luz. Aquí, si nosotros lo seguimos, es nuestra luz. Y cuando nos muramos, vamos a ser esa va a ser nuestra luz de vida eterna. Y miren, hermano, la Biblia, desde principio a fin, nos habla a nosotros todo. La Biblia, esto que cuando Jesús le pasó esto, Jesús nació hace 2023 años y murió a los 33 años. O sea, esta Biblia tiene 1990 y tantos años. O sea, la palabra de Dios está escrita 1900 y tantos años. En la antigüedad. Pero sin embargo ahora, en la actualidad, nos habla todo y clarito. Muy clarito. Mire, por acá les voy a leer. Yo siempre le hablo de 2 mandamientos. Que Jesús nos dejó 2 mandamientos, ¿no es cierto? Ahora se los voy a aclarar y se los voy a leer. Porque siempre hablo de los 2 mandamientos, pero nunca le he dicho cuáles son, pero más de alguno debe saber cuáles son los 2 mandamientos. Esto está en Mateos 22, 34, del 34 lo voy a leer en adelante. Dice, entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los seduceos. Se juntaron a una, o sea, se juntaron los dos, los seduceos y los fariseos. Los seduceos eran los de la alta sociedad, los ricos, los que tenían más poder en ese tiempo. Y los fariseos eran los sacerdotes del Sanedrín. Esos frescos patugos que eran malos, eso. Y los seduceos, para el que no sabe, eran los ricos, los poderosos de esa época. ¿Ya? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y miren lo que les dice Jesús. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo que yo les vengo diciendo. Hay que amar a Dios de aquí. Hay que seguirlo con un corazón agradecido. Hay que amarlo, respetarlo, seguirlo con un corazón agradecido. ¿Ya? Ya. Este es el primer y gran mandamiento, ¿no es cierto? Y el segundo es semejante, les dice Jesús a los fariseos y a los seduceos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Ya? El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cae todo, porque si tú amas a tu prójimo no lo vas a matar, no le vas a robar, no le vas a quitar la mujer, no lo vas a andar haciendo, bueno, los 10 mandamientos de la ley que dejó Moisés quedaron hechos en estos 2, ¿ya? Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ahora Jesús los deja en estos 2. Pero en estos están todos reflejados, los 10, ¿ya? Pero también les quiero decir, el primer mandamiento que nos dejó Jesús es muy fácil. Amar a Dios es muy fácil.
Pero no solamente amarlo, hay que hacer la voluntad de Él. Porque, como siempre le digo, Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No en el cielo, en los cielos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios si queremos cumplir con el primer mandamiento. Depende de ya lo que les dije de las bolsas, de la lepra, ganarnos ese denario, ser un árbol que da buen fruto. Todas esas cosas se reflejan en este primer mandamiento que nos dejó Jesús. El segundo mandamiento. Aquí vamos a hablar del segundo mandamiento, porque es el que cuesta un poco, no un poco, sino harto. Pero al final lo pudimos lograr. Ya, dice. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Harto difícil, pero no imposible. No imposible, pero harto difícil. Porque si a uno lo lastiman, es harto difícil perdonar. Pero si nosotros queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, tenemos que perdonar. Pero ahí, acá en la Biblia hay una parábola también sobre eso, pero a lo mejor el próximo capítulo le hablo de esa parábola. Que si nosotros queremos perdonar, que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Porque si no es imposible. ¿Ya? Pero como les dije también, es harto difícil. Porque si a nosotros nos hacen algo, somos humanos. Somos humanos. Nos cuesta, porque el único divino, el único ser divino era Jesús. El único ser puro. Porque Él vino a cumplir con la ley. Y Él pudo cumplir con la ley porque Él era un hombre puro. Por eso aquí en el Juan 9 dice, Juan 9, por eso que aquí en Juan 9 dice, para la gloria, se me perdió. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada en él. Por eso, por eso yo le estoy diciendo, Jesús era el único ser puro, era el Hijo de Dios, y como no le creían, y aún, todavía en Israel hay gente que no les cree, no cree que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, porque ellos esperaban un Jesús con un ejército que viniera a matar a todos los romanos. En ese entonces estoy hablando yo, no un Jesús de paz y amor. ¿Ya? Y Jesús llegó siendo todo lo contrario, entró a Jerusalén en un burro, hablando de amor, de paz. Fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué dice? Sino para que la obra de Dios se manifieste en él, para que la gente creyera que él era el Hijo de Dios, que podía hacer milagros, que podía mejorar personas, que podía sanar personas. Y en la actualidad, él sana a personas. Yo conozco, doy testimonio de eso. Conozco a muchas personas que Dios ha sanado y Jesús ha sanado a personas con grandes problemas. ¿Y qué hacen esas personas después? ¿Lo siguen? No. Son como los fariseos y los seduceos. Nosotros no seamos así, no seamos. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, como le dije, como siempre les digo en todos los videos. En todos los videos les digo lo mismo, que Él secó mis lágrimas cuando yo lloraba. Y ahora doy testimonio desde el video anterior que Él paró el auto cuando me iban a atropellar, o si no yo hubiera quedado tirada en la calle. Él es la luz de mi mundo. Es la luz de mi mundo. Porque Él es la luz de mi mundo y del mundo de ustedes también. Síganlo. Crean en Él.
Amen a Dios con todo su corazón. Como les vuelvo a decir, como dijo Jesús, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya, hermano, no nos cuesta nada. O tal vez nos cueste. A algunas personas les cuesta más que a otras. Pero no cuesta nada ser mejor con los semejantes. Amar a nuestros semejantes como a uno mismo. Cuesta, es difícil, pero no imposible como les dije. Para que a nosotros nos quieran y nos amen, tenemos que amar también. Me refiero a no estar enamorado de la otra persona, sino amarlo en el sentido ser bueno con los demás. A eso me refiero. De repente me cuesta un poco explicar, pero lo explico. ¿Ya? Pero esta parábola también es bonita, porque nos dice que sí, que él vino Jesús, que el ciego no era ciego, sino que para que se cumpliera algo en él, para que Dios se manifestara en él y la gente viera, los incrédulos vieran y creyeran. ¿Ya? Y así, pues tantos milagros que hizo Jesús y a pesar de todos esos milagros ellos no le creyeron. Estos fariseos y estos seduceos fueron los culpables de que él muriera en la cruz. Pero también Jesús venía a cumplir con eso. Él fue el Cordero Inmaculado. ¿Por qué? Porque él derramó su sangre por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Él vino a cumplir con ese propósito. Para lavar los pecados del mundo. Para lavar nuestros pecados. Aquí dice, para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero la obra de Dios se manifestaba en Jesús. Se manifestó en el ciego porque volvió a ver. Pero para nosotros fue en Jesús. Para mí fue en Jesús. Ya, queridos hermanos. Yo no sé, pero espero que hayan entendido un poquito y los mandamientos les hayan quedado claros. Como les dije, en el próximo capítulo vamos a hablar de la parábola una parábola muy bonita que hay acá en la Biblia, que nos habla del perdón. Que si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Pero también le digo, es harto difícil, muy difícil, porque es muy difícil perdonar a alguien que te hace daño. A alguien que te ha hecho tanto daño que te ha llevado casi al borde de la muerte. Pero es difícil, pero no imposible. ¿Ya? Así, pero sigamos igual los mandamientos, esos dos mandamientos pero el primero, ese uno nunca tiene que olvidarse, amar a Dios por sobre todo, sobre todas las cosas. ¿Ya, hermano? Ya, espero que estén bien y los veríamos el próximo sábado. Que tengan muchas bendiciones, que lo pasen muy bien junto a su familia. Chao.